buenos días, feliz domingo a todos. Seguimos con el servicio el día de hoy, seguimos con la serie Teniendo un corazón como el de Jesús. Nomás es esta enseñanza y la próxima termino. ¿Cuántos quieren seguir teniendo un corazón como el de Jesús? Amén. Bueno, amén. Que hemos estado recorriendo estas últimas semanas, como hemos estado recorriendo y hemos estado aprendiendo cómo era el corazón de Jesús. Ahora, para conocerlo mejor, sabemos que tenemos que permitirle a Él que Él haga cambio en nuestros corazones. Hasta el día de hoy hemos hablado y hemos aprendido que nos debemos de esforzar para tener un corazón perdonador, ¿cierto? Hemos hablado que tenemos que tener un corazón compasivo como lo tuvo Jesús. Hemos hablado que tenemos que tener un corazón, y eso lo hablamos hace 2 semanas, un corazón que resista. Un corazón que corra la carrera, que no sea parte de la carrera, sino que tiene que llegar a la meta. ¿Para qué? Para llegar al banquete que Jesús tiene preparado para nosotros. Y hoy seguiremos conociendo cómo era el corazón de Jesús. Y yo sé que esas enseñanzas son bien preciosas y estamos aprendiendo cómo es el corazón de Jesús. Yo me quiero parecer cada día más a Jesús. Y para hacerlo necesito tener el corazón como Jesús. En Mateos 4, versículo 9, ahí es el texto que vamos a iniciar el día de hoy. Marcos 4, versículo 9 dice: entonces les dijo, está hablando de Jesús, el que tiene oídos para oír, oiga. Ahora Jesús dijo estas palabras, estas 8 palabras, o esa misma palabra, Jesús la dijo 8 veces en los evangelios. El que tenga oídos para oír, oiga. Por eso quiere decir que es una palabra muy importante para nosotros. Ahora, no nomás le dijo lo de los evangelios. Si te vas al libro de Apocalipsis, dice las mismas palabras 9 veces. Por eso quiere decir que Jesús nos está invitando a que si tenemos oídos es para oír, ¿cierto? Ahora, en el libro de Marcos, vamos a mirar el libro de Marcos. Ahora, Jesús compara nuestros oídos con la tierra donde se deposita la buena semilla. Así está comparando Jesús nuestros oídos, que es la palabra de Dios. Y en la parábola del sembrador nos explica lo importante que tiene que ver nuestros oídos. En Marcos 4, versículo 3 al 20 dice así: y les dijo, dice, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Está hablando Jesús. El sembrador es el que siembra, ¿qué? La palabra, ¿cierto? Y estos son los que junto al camino, dicen, quienes se siembra la palabra, pero después de que la, ¿qué? Después de que la oyen. Ahora es muy importante saber escuchar. Después de que la oyen, enseguida, dice, viene Satanás y la quita. La palabra que se sembró en sus corazones. ¿A cuánto les ha pasado eso? ¿Cuántas veces nos han dicho una palabra de aliento? O nos han dado una palabra para afirmarnos a nosotros. Y en cuanto menos pensamos esa palabra que se nos ha dado, se nos quita, pum, se nos olvida. ¿Cierto? Luego sigue diciendo, entonces, dice, son así mismos, dice, los que fueron sembrados en qué? En pedregales, dice. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, dice. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Versículo 18 dice, estos son los que fueron, ¿qué? Sembrados entre espigos. Los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace, ¿qué? Infructuosa, dice. Versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra y la reciben y dan, ¿qué? Fruto al 30, al 70 y al 100 por uno. Ahora aquí nos enseña Jesús 2 cosas muy importantes. Una que si entendemos la importancia
que tienen que ver nuestros oídos. Si no, se va a ser muy difícil entender las parábolas. Dice, 2, de que son nuestros oídos los que hacen la diferencia, pues es la misma semilla y el mismo sembrador, es decir, el mensaje es el mismo. Ahora, no importa quién esté predicando la palabra, el mensaje tiene que llegar igual. No va a regresar vacía, ¿cierto? Entonces aquí entendemos que tenemos que tener un corazón que sepa escuchar a Dios. Y el mensaje de hoy se llama un corazón que escucha. Ahora, si queremos tener un corazón como el de Jesús, tenemos que tener un corazón que sabe escuchar. Ahorita vamos a mirar unos ejemplos. Ahora, la importancia de oír la voz de Dios. Ahora, si yo les preguntara a cuántos les cuesta escuchar la voz de Dios, la mayoría va a levantar la mano, ¿cierto? Ahora, si en la historia dice, los estudiosos dicen que el 75% del mundo, del universo, de personas o de la gente, no usan sus oídos, ya sea por sus duros corazones o por sus cosas que están por la afán, por la afán o por la ansiedad. Eso quiere decir que el 15% de las otras personas no reciben el mensaje de Dios, porque no saben escuchar la voz de Dios. Ahora, en las escrituras siempre le han dado mucha importancia en saber escuchar la voz de Dios. Y eso lo sabemos nosotros que estamos en nuestro proceso de restauración, que qué tan importante es para nosotros saber escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque aquí nosotros no aconsejamos, no somos consejeros. Aquí el que los va a guiar es Dios, ¿cierto? Él es el que les va a dar las instrucciones a ustedes. Y para eso necesitamos saber escuchar la voz de Dios. Yo siempre lo he dicho, hay 3 voces que escuchamos: la voz de nosotros, la voz del diablo y la voz de Dios. Ahora, fíjate lo que dicen las escrituras. Ahora, en las escrituras siempre le han dado mucha importancia a escuchar la voz de Dios. En Deuteronomio 6, versículo 4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Oye, es otra versión que dice: escucha, pueblo de Israel. Nuestro único Dios es el Dios de Israel. Cuando Dios comienza a tratar con su pueblo después de ser liberado de Egipto, lo primero que les dice: oye Israel. ¿Por qué creen que Dios les dijo esas palabras? Porque no estaban escuchando lo que Dios les había dicho que hicieran. En pocas palabras les está diciendo: usa tus oídos, no solo para colgarte lentes, no solo para ponerte los lentes o los aretes o el cubrebocas hoy en día, ¿cierto? Usamos nuestros oídos para ponernos el cubrebocas hoy en día. Ahora, lo que Jesús les está diciendo aquí es: usa tus oídos, Dios, para que me escuchen. Necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. Ahora, en el libro de Proverbios, capítulo 8 dice, del versículo 34 al 35 dice: si todos los días vienes a mi casa y escuchas, dice, y escuchas mis enseñanzas, Dios te bendecirá. Ahí dice el verso, Proverbios 8, versículo 34 al 35 dice: si todos los días vienes a mi casa y escuchas mis enseñanzas, Dios te bendecirá. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Amén. Entonces, ¿qué debemos de hacer aquí? Escuchar las enseñanzas. Escuchar que las enseñanzas de Dios, ¿cierto? Lo dice: los que me encuentran, dice, encuentran también la vida. ¿Y reciben qué? La mía dice: bendiciones de Dios. El mío dice: alegres son los que me escuchan. Los que me escuchan, lo que sigue diciendo. Dice: y me esperan afuera de mi casa. Pues todo el que me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor. Pero el que no me encuentra se perjudica a sí mismo. Todos los que me oyen aman la muerte
Imagínense. ¿Más claro? Más claro no está que ni el agua, ahí está el texto de esto. El mío dice, si todos los días vienes a mi casa y escuchas mis enseñanzas, Dios te bendecirá. Dice, los que me encuentran la vida, o sea, la salvación, y la vida eterna, y reciben bendiciones de Dios. Ahora, Jesús también dijo en Juan, capítulo 10, versículo 27, dijo, mis ovejas, dice, oyen mi voz. ¿Y qué dice? Y me siguen. Y las conozco y ellas me conocen y me siguen, dice. Ahora, la importancia de saber escuchar la voz de Dios es muy, muy importante para nosotros hoy en día. Sí, pero miren este que dice en el 34, dice alégrense. Alégrense. O alégrense son los que me escuchan. Entonces hay una alegría. Claro, porque ahora, y esto lo miramos mucho en nuestro proceso de restauración. Ahora, en nuestros grupos de apoyo siempre sabemos qué te dijo Dios, qué te ha mostrado Dios. Y hay muchos que dicen que yo no puedo escuchar la voz de Dios. Pero cuando empiezan a escuchar la voz de Dios, se empieza a alegrar nuestro corazón. Hay alegría, o sea, Dios me habló, Dios me mostró, Dios me enseñó. Es algo doloroso, pero tan solamente recibir una instrucción de Dios nos da gozo. Porque ya es mismo Dios tratando con nosotros. Ya no es ni fulano de tal que me dijo, ya no es ni la hermana Daniela que me dijo, ya no es ni el hermano José, sino Dios me habló a través de esta cosa. O Dios me mostró esto, Dios me enseñó esto, Dios me indicó, Dios me dio instrucción. Pero ya es Dios, y siempre hay gozo y hay alegría porque estamos recibiendo algo de parte de Dios. Ahora dice otra versión, dice, mis seguidores, dice, me conocen y yo también los conozco a ellos. Son como las ovejas que reconocen la voz de su pastor y él las conoce a ellas. Mis seguidores me obedecen. Ahora, para poder obedecer necesitamos saber escuchar. Cuando usted le habla a sus hijos y le da una instrucción que hacer, muchas veces no nos escuchan o no nos hacen caso, ¿cierto? Nos ignoran. No reconocen nuestra voz de autoridad. No, ¿verdad? Ahora, en Apocalipsis, Jesús dijo, el que tiene, Apocalipsis 2:7, si lo quieren apuntar, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu les dice a las iglesias. ¿Quiénes son las iglesias? ¿O quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. Ahora, nosotros tenemos que oír lo que Dios tiene que decirnos. Ahora, nuestros oídos, a diferente que nuestra boca o nuestros ojos, no miramos cuando los tenemos cerrados. Tú puedes mirar cuando alguien cierra sus ojos. Tú puedes ver cuando alguien tiene la boca cerrada. Pero tú no puedes ver cuando alguien tiene los oídos cerrados. ¿O sí? No. Tal vez tapados, pero no cerrados, ¿cierto? Ahora, cuando se han metido al mar o a la alberca y se les han tapado sus oídos, se siente incómodo. Como agua. Se siente como, o sea, no oyes nada. Pero qué bonito es cuando se destapa el oído. Sientes hasta un airecito. Se siente rico, ¿cierto? Y es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios quiere destapar nuestros oídos espirituales para que podamos escuchar su voz, para poder tener un corazón como el de Jesús. Jesús tenía un corazón que escuchaba al Padre. Jesús nunca fue con los sacerdotes, nunca le preguntó a los discípulos qué es lo que tenía que hacer. Jesús siempre estaba conectado con el Padre, directito, línea directa con Dios. ¿Quién le daba la instrucción a Jesús? Dios. ¿Quién nos quiere dar las instrucciones a nosotros? Dios. Pero para entenderlo, para escucharlo, necesitamos tener un corazón como el de Jesús. Un corazón que sabe escuchar. Un corazón que escucha lo que Dios tiene que decir. Ahora, en Lucas 23. Ahora, muchas veces la gente presta sus oídos
a lo que no debe de hacerlo. Y se le olvida y presta sus oídos. Y eso es bien importante, déjenme decirle esto. Muchas veces prestamos nuestros oídos a gente que nos dice cosas que no nos edifican a nosotros. Y se nos olvida lo que Dios nos ha dicho a nosotros quisiéramos. Y tenemos el ejemplo de Poncio Pilato. ¿Qué le pasó a él? En Lucas 23, versículo 23 dice: mas ellos instaban, dice, a grandes voces pidiéndole que fuese crucificado. Y las voces de ellos, dice, y de los principales sacerdotes, ¿qué dice? Lo al último, prevalecieron. Ahora, pudieron más las voces de la gente, las voces de los sacerdotes, que lo que realmente Poncio Pilato él sentía. Se dejó influenciar más por lo que la gente gritaba, por lo que la gente decía. Y así le pasa a muchos hijos de Dios. Y así les pasa a muchos cristianos hoy en día. Prevalecen en su vida otras voces distintas a la voz de Dios. Tienen más peso, tienen más poder las otras voces de la gente que la voz de Dios. Por ejemplo, si Dios te dice: hey, yo te amo, y tú escuchas otras voces, nadie te ama. Y Dios está diciendo: yo te amo tal y como tú eres. Y tal vez alguien te dice: yo te amo si cambias. Ajá. Si no cambias, yo no te voy a amar. Pero Dios no te dice eso. Dios te dice: yo te amo tal y como tú eres. Claro, porque sabe que somos imperfectos. O tal vez te dice, Dios te dice: yo ya te perdoné, hijo, por este pecado que hiciste. Y viene tu cónyuge y dice: yo no te he perdonado porque me fallaste, porque me fuiste infiel. Y Dios te dice: yo ya te perdoné todos tus pecados al tiempo que tú te hayas arrepentido. Dice que Él agarra nuestro pecado y le echa a lo más profundo de la mar. Siempre y cuando nosotros no sabemos qué, arrepentido, pedirle perdón a Dios. Pero queremos más otras voces que la voz de Dios. Dios te dice: eres mi hijo, eres mi hija, eres la niña de mis ojos. Yo siempre he estado contigo. Y escuchas otras voces que dicen: tú siempre has sido abandonado, nadie te ha querido, todos te han rechazado. Y esas palabras tienen más poder, lamentablemente, que la voz de Dios que nos está diciendo a nosotros. Siempre has estado solo. Y Dios dice que Él siempre está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿No lo que dice la palabra de Dios? Que Él estará con nosotros, no un día, dice todos los días. O sea, en medio de tu crisis, en medio de tu tribulación, Dios ha estado ahí. Él mueve mar y tierra. Él mueve mar y tierra. Por nosotros. Pero ¿qué ha pasado hasta el día de hoy? Que no hemos aprendido a escuchar la voz de Dios. Muchas veces más nos tapan los problemas, las crisis, la situación, que lo que Dios quiere hacer con nosotros. Miramos el problema más grande que Dios. Creemos que Dios no tiene el problema para encargarse, creemos que Dios no tiene el poder para encargarse del problema que estamos viviendo. Y como no queremos que Dios tiene el poder, nosotros lo queremos arreglar por nuestras propias cuentas. Y es cuando viene el cansancio, la fatiga, el desánimo, el temor, el miedo, la desconfianza porque la situación no cambia, porque todo sigue empeorando. Y tal vez Dios ya te dijo: entrégamelo a mí. Y estamos en el berrinche. Entrégamelo a mí. Yo tengo el poder para cambiar a este cabezón. O yo tengo el poder para cambiar a tus hijos. Siempre y cuando entrégamelos a mí. Pero queremos luchar contra Dios. Necesitamos saber escuchar la voz de Dios. Jesús pasaba tiempo escuchando al Padre. Jesús sabía la importancia que era oír al Padre. Por eso Él pasaba largos tiempos en presencia de su Padre. Pasaba muchos tiempos oyendo lo que el Padre decía y orando al Padre y leyendo la palabra de Dios.
Ahora en Marcos 1, versículo 35 dice, fíjense lo que hacía Jesús. Jesús tenía un estilo de vida. Tú y yo necesitamos tener un estilo de vida como Jesús lo tenía. Si queremos parecernos a Jesús, necesitamos hacer lo que Jesús hacía. En Marcos 1, versículo 35 dice, levantándose, dice, al mediodía, a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde, bueno, a las 10 de la mañana. Dice, levantándose muy de mañana. ¿Quién se estaba levantando muy de mañana ahí? ¿Los discípulos o Jesús? Jesús. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. O sea, quiere decir que era ¿qué? En la madrugada. En la madrugation. Muy oscuro. Salió y se fue a un lugar donde había mucha gente a mirar la televisión, a escuchar música, a platicar con sus amigos. Se fue de reventón. Dice, se fue, dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Y ahí se quedaba dormido. Así dice. ¿Qué dice que hacía? Y ahí oraba. Teniendo su tiempo con el Padre. Eso era lo que Jesús hacía. En Lucas 5:16 dice, mas él se apartaba, dice, a lugares desiertos y oraba. Ahora, si Jesús, escúchenme bien eso, si Jesús, el Hijo de Dios, el que nunca cometió pecado, el que nunca se equivocó, dejaba su agenda apretada que él tenía para tener un encuentro con su Padre. Ahora, ¿no deberíamos nosotros también hacer lo mismo? Claro. Ahora, si Jesús sabía que él necesitaba estar conectado con Dios, cuanto más nosotros necesitamos estar conectados con Dios. Si queremos escuchar la voz de Dios, si queremos tener un corazón que escucha y caminar bajo la voluntad del Padre, tener nuestro aposento donde estás tú y Dios. Por eso en Mateo 6:6 dice, cuando alguno de ustedes ore, ¿qué dice que hagan? Hagan lo que a solas. Vayan a su cuarto, dice, cierren la puerta y ahí dice, y hable ahí en secreto con Dios. Y su Padre dice, pues Él les dará lo que ustedes pidan en secreto. Qué interesante, en secreto. Secreto. Sabe que tenemos aguardaditos. Donde estés tú y Él. Dice, pídele lo que quieras en secreto. Y su Padre, pues Él les dará lo que pidan en secreto. Eso es lo que quiere que Dios haga. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que tengamos un cuarto, que tengamos un lugar, ya sea su sala, su closet, su cuarto, su cocina, en su carro. Pero no manejando su carro en un tiempo a solas con Dios. Serlo transparente. Serlo más transparente con Él. Teniendo nuestros tiempos con Él. Ahora, qué bonito es cuando te levantas temprano y tienes tu tiempo con Dios y te presentas con Dios. Ahora el día se te hace más ligero. Ahora vas a tener problemas, vas a tener dificultades, pero escúchame bien, no los vas a sentir tanto. Porque ya presentaste tu día a Dios. Ahora Jesús no solo oraba, sino también leía las Escrituras. Y lo vemos en la tentación cuando Jesús está en el desierto, donde está ayunando. Cuando se le presenta a Satanás y dice, escrito está, tú no me puedes hacer nada, vete de aquí, Satanás. ¿Con qué lo contraatacó Dios? Jesús, con la palabra de Dios. Jesús sabía la palabra de Dios y lo podemos mirar cuando él iba a las sinagogas y leía las porciones, leyó Isaías 61. Pero él sabía lo que estaba hablando. ¿Por qué? Porque él conocía la palabra de Dios. Tú y yo necesitamos orar, tú y yo necesitamos leer la palabra de Dios. Ahora, si yo les preguntara ¿cuántos leen la Biblia entre la semana?
Nuestra Biblia es nuestro pan de todos los días. Es nuestra guía, nuestro mapa. Ahí está el desayuno, la comida y la cena. Los snacks. A todas las dudas que tú tengas, ahí vas a encontrar la respuesta en la palabra de Dios. Y pareciera que no. Pero sí. Cualquier duda que tú tengas, la respuesta la vas a encontrar en la palabra de Dios. Pero siempre en el... Sabiendo escuchar la voz de Dios. Sí. Y ahí están muchas respuestas. Ahí en esa Biblia hay muchos tesoros escondidos. Que cuando la empieces a leer y te empiezas a enamorar de la palabra de Dios, te la vas a empezar a saborear. Cuando te das cuenta, cuando te ponen tu mejor comida favorita. Tú vas a un restaurante y siempre quieres pedir lo que más te encanta, ¿cierto? O vas y pides lo que no te gusta. No. Vas y pides lo que más te encanta, ¿cierto? Y estás esperando con ansias que llegue ese plato de chile relleno, ¿sí? Que es mi comida favorita. Ahí ese plato, ahí la comida, que dice esos chiles rellenos. Y cuando viene el mesero con el plato así, ya te lo quieres comer, ¿cierto? Ya tienes ese deseo de darle la primera mordida a ese chile relleno. Así tiene que ser con la palabra de Dios. Nos tenemos que saborear, disfrutar, porque hay tesoros escondidos. Dios nos quiere hablar a través de su palabra. Mientras no la empecemos a leer, se nos va a ser muy aburrida. Nos va a dar sueño cuando la empezamos a leer. Pero es un estilo de vida. No es fácil. No es fácil porque no estamos acostumbrados. Yo les aseguro, si les pongo una novela para leerla y les pongo la Biblia, tal vez en la Biblia te va a dar sueño leerla. Y la revista otra la lees y todo y no te emocionas. Y les pongo una de chismes, pues más vamos a emocionar. ¿Cierto? Pero la palabra de Dios tiene más que eso. Tiene vida. Tiene esperanza, nos da seguridad, nos da nuestra identidad, quienes somos nosotros. Es tiempo de empezar a escudriñar la palabra de Dios. Es tiempo de leerla. Entonces, si queremos tener un corazón que escucha, como el de Jesús, debemos tener dos hábitos: pasar tiempo con Él en comunión y leer su palabra. Conocer quién es Él. Y si les digo quién es Él, es Dios. Es el Todopoderoso. ¿Pero quién es Él? ¿Cuáles son sus cualidades? Dime sus cualidades. Dime lo que te ha dicho Dios en esta mañana. O dime lo que te dijo Dios ayer, pues. ¿De qué te habló Dios ayer? No creo que si yo les preguntara, no sé qué me vas a contestar. Pero qué bonito es cuando tú tienes un registro de lo que Dios te dijo. O tienes tu diario. Queda con fecha registrada lo que Dios te dijo. De aquí a 3. Ya estamos en el 2022 y se cumplió. Porque cuando Dios te da una promesa, no te dice cuándo te la va a dar. Yo ya estoy buscando mis journals, mis primeros journals. Busquen sus primeros journals. Vayan y mírenlos. Lo que Dios les dijo. Vean qué se ha cumplido y qué no se ha cumplido. Es nuestro récord que tenemos nosotros. Ahora en Romanos dice: alégrense en la esperanza, dice. Tengan paciencia en las dificultades y sean constantes. ¿En qué? En la oración. Tengan paciencia en las dificultades y sean constantes en oración. Lo que dice Romanos 12. Constantes en oración. En Santiago 1, versículo 25 dice: pero quien se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no olvidando, dice, lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Romanos 1:25. Practiquemos lo que hemos oído. Ahora, un corazón que sabe escuchar a Dios será un corazón que no se olvida lo que ha escuchado de parte de Dios y lo empieza a poner en práctica. Comienza a hablar de su alma, Sí da sueño. ¿Mande? Sí da sueño. Sí da sueño. ¿Por qué? Porque el Espíritu está en nosotros. una lucha.
Es una lucha constante. Y sabe, nosotros tenemos un enemigo que nos quiere destruir. Nos quiere evitar. Y él sabe que si nosotros empezamos a leer ese libro, nuestros ojos se van a empezar a abrir. Nuestros oídos se van a empezar a abrir. Nuestro espíritu se va a empezar ¿a qué? A fortalecer. Cada día va a ver Es como vitaminas. O sea, vamos a ponerlo de esta manera. Nuestro cuerpo necesita vitaminas porque está débil, ¿cierto? La vitamina de nosotros ahí está. Ahí está la vitamina A, B, C, D, E, F. Todas las vitaminas que se quieren, el colágeno y todo lo que ustedes necesitan. Ahí está. Porque tal vez es mucha vitamina y nos está dando sueño. No, y su palabra dice que su palabra va a ser cada día, el conocimiento va a ser abundancia en conocimiento. O sea, significa que cada vez que nosotros estemos ahí pegados y tal vez no lo vamos a entender al principio, pero lo vamos a leer, tal vez en la primera vez no, pero ya después le va a dar sentido. Y va a haber el conocimiento de lo que papá quiere hablar en nuestro corazón. Entonces se abre el entendimiento cada día que nosotros leamos su palabra. Yo he mirado textos y los he leído un día y lo vuelvo a leer una semana después. Dios me muestra algo diferente. ¡Wow! No lo miré la primera vez que lo leí. Y lo he leído 5 veces y ahora lo veo de esta manera. Dios siempre la palabra no cambia. La palabra sigue siendo la misma y siempre va a ser la misma. Pero tienes otro significado, otro concepto de lo que está diciendo ahí. Y Dios nos habla a través de su palabra. Sí. Ahora, tristemente hay muchos hijos de Dios que no consideran muy importante invertir tiempo en leer la palabra y orar. Y la belleza es una realidad, tiene una espiritualidad prestada. Diciendo, vamos a ver, vamos a escuchar, vamos a aprender la televisión y vamos a ver, mirar qué le dijo Dios a este predicador. Porque decimos, vamos a ver qué Dios quiere conmigo, qué Dios me quiere decir a mí. Porque lo miramos inalcanzable para nosotros. Por eso es una espiritualidad prestada. Claro. Por eso esta estrategia no nos va a llevar a ningún lado. Porque no, de verdad que no decimos voy a ir de vacaciones, pero como estoy cansado le voy a comprar el ticket a mi vecino para que él se vaya de vacaciones y que venga y que me diga cómo le fue de vacaciones. ¿Verdad que no hacemos eso? Nosotros nos vamos, ¿cierto? De vacaciones, disfrutamos y miramos todo lo que hay, traemos toda la información, cómo nos divertimos. Hablamos de ese viaje. Hablamos de ese viaje. Ajá. Lo mismo tiene que ser con este viaje. Metámonos ahí, veamos lo que Dios nos quiere decir ahí, traemos toda la información. ¿Qué fue lo que Dios nos mostró ahí? Dice, así tiene que ser. O será que cuando estaba buscando, ay, qué flojera buscarme un novio, le voy a decir a mi amigo que vaya y me busque una novia para mí, que luego venga y me diga, ya te la conseguí. ¿Verdad que no? No, y así había. Así había antes. Nosotros queremos buscarla, ¿cierto? Encontrarla. Claro. Lo mismo en la palabra de Dios. Tenemos que buscar y encontrar lo que Dios nos quiere decir. Dialogar. De cuál es mentira, qué es la verdad. Porque ahí el hombre también nos habla algo que no es. Lo que tenemos que... Ya, hay cosas que nadie puede hacer por usted, ni por mí. Una de ellas es, nadie puede pelear por la vida de ustedes, ni por la vida mía. Cada uno de nosotros tenemos que pelear por nuestra propia vida. Yo hasta el día de hoy no he visto a alguien que quiera pelear por mi vida. O por la vida de ustedes, ¿sí? Que a ver, hermano José, siéntate tú ahí, no te preocupes. Yo voy a pelear por tu vida. Te voy a meter ahí. Yo voy a meterme ahí por ti. Meto las manos. Yo voy a procesar todo lo tuyo con Dios. No se puede. Por eso hay cosas que hay gente que no va a poder hacer por usted. Y una vez es pelear por su vida. Y otra es pasar tiempo escuchando la voz de Dios. And it requires time. Escuchar a Dios debe ser una experiencia de primera mano. Primera clase, dijo. Ahora, ¿cómo hacer para abrir nuestros oídos, hermanos? Esta parte. Le voy a dar 2 estrategias para que usted tenga un corazón que sepa escuchar a Dios. Y están bien sencillas, no son cosas del otro mundo. Nosotros no son remedios caseros. No es ningún champú, el tío Nacho, tampoco. Oye, hierbabuena con no sé.
Primero, aparte un lugar. Apartado lugar. Aparte tiempo y aparte lugares. Tenga un lugar previamente diseñado. ¿Cuántos han mirado la película el cuarto de guerra? The War Room. Sí, No. una película cristiana. Creo que De sí. una morenita que tenía un cuarto de, mírenla, se llama The War Room, un cuarto de guerra. Esa mujer en su closet tenía su cuarto de guerra. Wow. Y le llamaba cuarto de guerra porque era un cuarto de oración. Tenía todas las peticiones que tenía en papelitos. Y cada una que se cumplía, quitaba. Sí, que era. Wow, how beautiful. Ese era su cuarto de guerra. Mírenla, está en Netflix, ahí va a estar ya en YouTube, mírenla. Está una película bien preciosa. Yo cuando la miré la primera dije, wow, no lo había mirado de esta manera. Pero todos necesitamos tener ¿Cómo un se llama? cuarto de guerra, en español, o The War Room. Yo no lo había mirado de esa manera. Necesitamos tener un cuarto de guerra. Y sí, porque es donde nos estamos armando con su palabra. Un cuarto de guerra, ¿qué se le dio como cuarto de guerra? Cuando escuchan esa palabra. Todo lleno de army. Todo un ejército Todo un ahí. ejército ahí. Es un cuarto de batalla. Claro. Es un cuarto de pelea. Ponga sus peticiones y Vamos a peléalas. Pelee esas promesas que Dios ya le dio a nuestros hijos. O sea, no pelearla en una forma de Pelearlas guerreando en oración. entregarlo, sí. De creer. De creerle. Un lugar para orar. Un lugar para leer su palabra. No hay, ahí se va. Yo a veces me pongo a querer leer la Biblia viendo la televisión, no va a funcionar. Veo la televisión, no leo la Biblia. No va a funcionar. Y nos quita mucho tiempo que no nos beneficia. No va a funcionar. Yo sé que nomás va a funcionar y no puedo. O sea, ¿le pongo atención a Dios o le pongo atención a lo que el fútbol me está diciendo? Claro. ¿Quién me va a dar mis instrucciones? ¿El reportero o el narrador que está narrando el partido de fútbol? ¿O lo que Dios me quiere decir a través de su palabra? Pero nomás tenemos dos oídos. Necesitamos pasar tiempo, tener un horario, lugares. Ahora, si te sientes incómodo o cansado, mejor espera. Espera cuando te sientas bien. Aprende tienes que aprender a saber leer. ¿Cómo se dice? No es que se acomodarse mucho, No. ¿no? Sepa leer el área, sepa leer el movimiento que se está haciendo ahí. No te vas a poner a leer la Biblia cuando están todos tus familiares de vacaciones, No. ¿cierto? Que sea un tiempo de calidad. Un tiempo de calidad para Dios. Ahora, ¿cuántos les gusta un tiempo de calidad? Cuando sale con su pareja, ¿cierto? Yo quiero disfrutarlo. Claro. Así es Dios. Dios necesita nuestros tiempos de calidad. No ahí se va. Señor, mi oración microwave, 3 minutos. O la noche en paz me acostaré y así mismo dormiré. No. Dios quiere tiempo de calidad. Y yo pienso que Dios se lo merece. Isaías dice: la palabra pues de Jehová será mandamientos tras mandamiento, mandatos sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, ensalzados y presos. Ahora, ¿qué te quiere decir aquí? Que poco a poco vamos a ir entendiendo lo que Dios quiere para nosotros. Es poco a poco. En Proverbios 2:4 dice: busca la sabiduría como si fuera plata. Ahora, ¿qué tal que les dijeran? A ver, hermano José, ahí en la Biblia, cada vez que usted la lea, le van a dar $1,000 o $100 cada vez que usted lea la palabra de Dios. Yo te aseguro que la quise leer todos los días, ¿cierto? Cada media hora. Cada media hora iba a la cerraba, ¿cierto? Dice aquí: busca la sabiduría como si fuera la plata, como si fuera un tesoro escondido. Entonces aprenderás a respetar al Señor y sabrás lo que es conocer a Dios. Wow. The
aquí, respetar. Respetar al Señor y sabrás lo que es conocer Sí, porque no lo a Dios. Deja que Dios te ame. Ahora, cuando yo llego a la casa, siempre que llego de trabajar a la casa y abro mi puerta, Azul siempre sale al encuentro y me estira sus brazos y yo la agarro a besos, abrazos y pasamos un tiempo muy bonito. Ahora, ¿ustedes creen que Dios no le gusta hacer eso con nosotros? Dios quiere que nosotros nos dejemos amar por Él. Y la única manera que nos vamos a dejar amar por Él es sabiendo escuchar su voz de Él. En Sofonías 3, versículos 17 y 18 dice, cuando estoy terminando, dice: el Señor tu Dios, escúchame bien eso, el Señor tu Dios. Sofonías 3, versículos 17 y 18. Dice: el Señor tu Dios está en medio de ti. Él es un guerrero que da la victoria. Amén. Con regocijo, dice, demostrará su alegría por ti. Tendrá un nuevo amor por ti. Festejará por ti con cantos alegres. Versículo 18. Dice: ¿cómo se celebra? Como se celebra un día de fiestas. Ya no habrá más insultos para ti. Ya nadie más se burlará de ti. ¿Por qué se ríen? ¿No lo creen? Sí, porque es así, o sea, ya no va a hacer, más bien no va a hacer el impacto en nosotros, como porque lo que ha venido sucediendo en nuestro corazón, cuando tenemos ese tiempo con Dios, cuando le creemos a Él. Dice que Él siempre está en medio de nosotros. Dice: Él está en medio de ti. Él es un guerrero que te da la victoria. Con regocijo demuestra su alegría sobre ti. Tendrá un nuevo amor por ti. Él nos ama. Necesitamos pasar tiempo escuchando su palabra. Ahora, el amor de Dios no es como el amor que nosotros conocemos. Ahora, si yo les preguntara cómo es el verdadero amor que nosotros pensamos que es, hay muchas opiniones diferentes sobre el amor. Muchas personas tienen ideas equivocadas sobre el amor. Hay personas que son abusadas, que son maltratadas erróneamente por su pareja y piensan que la trata de esa manera porque la ama. Te trata así porque te amo. Hay personas que piensan que tienen que soportar celos de su pareja porque es señal de amor. Te celo porque te amo. No, las celas porque eres ¿qué? No te celas, no te amas. Las celas porque eres un inseguro, no porque la amas. Las celas porque no la conoces realmente quién es. Hay una inseguridad en tu corazón. Yo antes sufría de celos. Sí, hermano. ¿Por qué? Porque era lo inseguro que yo me sentía. La identidad que yo tenía errónea de quién era yo. Y aparte de lo que yo estaba haciendo, todos piensan que el mismo, ¿cómo dicen ese verso? Como usted lo está haciendo, piensa que todos lo están Sí, haciendo. pero todos piensan que el león es de su misma selva, algo así dicen, ¿no? Algo así dicen. ¿Por qué? Porque como uno lo está haciendo, piensa que lamentablemente nuestra pareja también lo va a hacer. Nosotros muchas veces como padres maltratamos a nuestros hijos y castigamos a nuestros hijos. Muchas veces llega un abuso y le decimos: te castigamos porque te amamos. Y ya se convirtió en abuso. Está bien dar una corrección a nuestros hijos, pero que esa corrección no pase a abuso. Imagínense unos niños creciendo de esa manera, con una idea errónea de lo que realmente es el amor. Y hay otras personas que piensan que amar significa tener sexo. Dame tu prueba de amor. Eso no es amor. Y eso no es lo que Jesús nos dice, lo que es el amor. En Jeremías 31, versículos 3 y 4 dice: hace mucho tiempo, dice, me aparecí ante ellos y les dije: pueblo de Israel, siempre
te he amado. ¿Capish? Siempre te he sido fiel. Por eso nunca dejaré de contratarte, de tratarte con bondad. Dice, volveré, dice, a reconstruirte. Y verás, dice, y volverás a danzar alegremente al ritmo de panderetas. Ese es el amor de Dios. Él siempre nos ama. Hay otra versión que dice, se me ha aparecido desde hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado misericordia. Ahora, si queremos tener un corazón como el de Jesús, un corazón que escucha, tenemos que tener un corazón lleno de misericordia. Tenemos que tener un corazón que no destruya a los demás. Tenemos que tener un corazón que siempre va a traer alegría a los demás. Y para todo eso necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. Si no podemos aprender a escuchar la voz de Dios, no vamos a poder tener un corazón misericordioso. Bueno, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy, Padre, hemos estado aprendiendo cómo ha sido tu corazón, o cómo es tu corazón, Señor. Te pedimos, Señor, que cada día nos sigas mostrando más, mi Dios, que necesitamos tener un corazón que te sepa escuchar, Padre. En esta tarde, Señor, te pedimos, Padre, que tu presencia vaya con nosotros, mi Dios, que podamos aprender a escuchar tu voz, Señor. Que podamos ser guiados, Padre, cada día, Padre, a través de tu palabra. Que podamos tener unos tiempos, Padre, contigo, mi Dios. Que podamos tener un lugar apartado para nuestro aposento, Señor. Para que tú y yo podamos tener un encuentro, Señor, todos los días. Padre, en esta tarde te pedimos, mi Dios, que prepare nuestro corazón, que prepare nuestros oídos, Padre, para poder, Señor, para saber identificar tu voz, Señor.